A continuación les presentamos la presentación del libro del doctor Michel Azcueta. El libro se titula Libertad para pensar, libertad para actuar, reflexiones desde la práctica. Y bueno, tenemos aquí ante nosotros al panel de comentaristas. Quien comenzará será el doctor Antonio Zapata. Felicitar al autor, está aquí con nosotros, delante mío. Felicitar al autor por esta nueva publicación y bueno, contarles a ustedes un poco, que no lo han leído todavía, de qué trata, cómo está organizado, qué tipo de producto cultural es este nuevo libro de Michel. Y bueno, la idea general es que se trata de artículos que Michel ha recogido de su producción y los ha ordenado de acuerdo a ciertos temas. Ese ordenamiento de temas tiene una propuesta y es la que voy a tratar yo de enfocar ahora a continuación. Siguiendo un poco con la presentación general del contenido, son artículos, como les digo. Cada uno está escrito para un medio, para una circunstancia diferente y son de distintas épocas. Los hay desde los años 80 hasta nuestros días. No están ordenados en orden cronológico. Alguien que como yo es historiador los hubiera preferido en orden cronológico porque la idea que así quedaría más claro el pensamiento del autor. Pero Michel los ha organizado por temas. De tal modo que uno puede encontrar primero un artículo del año hace 2 o 3 años, del 2008, digamos, y luego hacia el final encontrará algunos de los años 80. Están entonces cronológicamente en desorden, su orden es más bien el de ciertos temas. Y a través de estos temas lo que aparece es la visión del país que tiene Azcueta, la visión del Perú que plantea Michel y la situación que se vive hoy en día y finalmente como corolario las propuestas, las soluciones, las alternativas que diseña. Entonces, en primer lugar, sobre el Perú que aparece en este libro que presentamos el día de hoy. El Perú aparece como un país minero, luego como un país pobre, es decir, un país al cual la minería, que es una actividad que viene de los siglos anteriores, sin embargo, no lo ha vuelto un país próspero y rico, sino por el contrario, ha sembrado pobreza. Como los artículos de Michel son de varios años, los hay pues de un periodo en el cual el país fue muy pobre, en los años 80, los años 90, y luego en los 2000 ha empezado a salir adelante y hoy día ya no nos sentimos tan pobres como nos sentíamos los peruanos y peruanas de 20 o 30 años atrás. Pero el libro de Michel enfatiza dos aspectos. La población es pobre, en mayoría, y a la vez es trabajadora. Es una población con afán, es una población que no se ha rendido nunca, que es muy ingeniosa, que tiene 20 maneras de ganarse la vida y las aplica todas, a la vez en una combinación bastante fértil, donde lo que domina es el trabajo. Gente que, la peruana, es retratada en el libro de Michel como gente que tiene muchos afanes, que no para nunca, que está ocupada. Luego sostiene que el Perú es un país dependiente, que la causa de la pobreza estaría en la famosa teoría de la dependencia. Habrían centros de poder afuera del país y estos centros de poder harían que la ganancia mundial fluya hacia ellos y por lo tanto que los países periféricos sean crecientemente más pobres, sean países que no están a la par que los países desarrollados. Es decir, Michel plantea una idea un poco antigua, pero que sostiene que la riqueza de los países desarrollados es consustancial
a la pobreza y el atraso de los países dependientes, y que por lo tanto la ubicación del Perú en esta condición sería como uno de los grandes factores de su desarrollo, uno de los grandes factores de su situación actual y una de las grandes tareas a superar si es que se puede. Dentro de la misma América Latina hay países más centralistas, países más descentralizados. El ejemplo clásico de Colombia como un país latinoamericano vecino, sudamericano vecino, muy descentralizado, en contraste con el Perú, que es uno de los más centralizados de la región latinoamericana. La distancia entre Lima, el total de habitantes de Lima y el total de habitantes de la segunda ciudad, que es Arequipa, es inmensamente grande, es superior o alrededor de 10-1, lo cual hace del Perú un caso de extremo centralismo incluso dentro de América Latina. De toda la lectura que se desprende del libro de Michel, más bien la descentralización es una oportunidad y ese descentralismo es un gran obstáculo a tomar en consideración, porque ese centralismo se reproduce a sí mismo, crece naturalmente, se reproduce, tiene fuerza, se concentra en la finanza, se concentra en la economía de una manera, digámosle, natural, porque lo que se concentra en realidad es la ganancia, y al concentrarse la ganancia en Lima, entonces las fuerzas productivas se concentran aquí y el poder de decisión se concentra en Lima. Todo ello se combina, siempre según de acuerdo al libro de Michel, con la condición de muy poco institucionalizado. Sería un país donde hay pocas instituciones, y las pocas instituciones no funcionan con criterios ordenados, regulares, que uno pueda prever de antemano, sino las pocas instituciones que hay funcionan con criterios personalistas. Dependen de las personas que están a cargo, y algunas funcionan una época dependiendo si esa persona tiene una orientación correcta, pero no hay instituciones que realmente uno pueda prever. El Estado funcionará de esta manera porque hay reglamentos, porque hay manuales de organización y funciones, entonces funcionará, sino que son impulsos personales y muy discontinuos. El Perú entonces aparece en estas páginas como un país de esfuerzos, pero sin orden, sin regularidad, sin marco institucional suficiente como para encauzar sus fuerzas vivas y propender al desarrollo. Al contrario, es un país que tiene muchas fuerzas, que tiene mucha energía, que tiene mucho compromiso con el trabajo, pero que carece de cauces institucionales, y por esa razón su energía se disipa, su energía se va para cualquier parte menos para el desarrollo. Esto hace que elabore la idea de que el balance histórico es negativo, que es un país donde hay mucha frustración, porque las clases dirigentes han gobernado muy frecuentemente con el engaño y la mentira. Son palabras suyas, estoy citando, y no se refieren a Ollanta-Humala, sino se refieren a algo que también hace Ollanta-Humala, pero que han hecho todos desde hace mucho tiempo, o muchos desde hace bastante tiempo. Recordemos, si no, pues a Fujimori ganando por la izquierda para luego gobernar por la derecha. Recordemos al mismo Alan García prometiendo el cambio responsable, luego nutría el perro del hortelano, y de esta manera esta idea de frustración, porque la voluntad de las mayorías no se respeta, y porque el que llega arriba se entiende con los poderosos y deja obviamente sus compromisos ahí pendientes. Esto está dicho para periodos anteriores al actual, de tal manera que con este punto Michel subraya uno de esos datos de la realidad peruana que constituyen una constante, en este caso una constante negativa.
Ahora, por otro lado, el libro también enfatiza en la crisis mundial. Hay algunos artículos posteriores al 2008 y por lo tanto son artículos que buscan como enmarcar la evolución del Perú, de la situación nacional, dentro del contexto de una crisis mundial, sobre la cual va a decir que en el fondo ocurre porque la reforma neoliberal de los años 90, el consenso de Washington de los años 90, genera un crecimiento artificial porque el crecimiento es como una extrema desigualdad. Y al producir una extrema desigualdad, entonces no tiene al final cómo sustentarse y se cae. El sistema se cae y lo que se cae es el modelo. Michel también es tributario de esta época en la cual, junto con la teoría de la dependencia, se pensaba en los modelos y elabora la idea de que hay tres modelos que están en crisis: el modelo de desarrollo, el modelo de sociedad y el modelo de persona. Y sobre este modelo de persona es que enfatiza, pone el acento a la hora que ya quiere cesar esta primera parte, que es como de caracterizaciones, cómo le va al Perú, cómo le va al mundo, y pasar más bien a elaborar sus propuestas. Sus propuestas parten de la persona. Lo que argumenta es que es necesario una nueva actitud personal y que esta surge de las convicciones, surge de la conciencia, no surge de la pobreza, surge de la conciencia, surge de la convicción. Y al surgir de la convicción, se trata de vivirla, no se trata de dejarla para mañana, sino se trata de practicar uno mismo una actitud nueva ante la vida. Y esa actitud nueva ante la vida, solidaria, generosa, esa actitud como que acabará ganando culturalmente. O sea, hay una batalla por las mentes, hay una batalla por las almas. Esa batalla es una batalla de largo plazo. La educación juega un papel en todo esto, pero también la actitud de las personas. Si uno es coherente, si uno la vive francamente y cumple con aquello que postula, pues finalmente los demás se verán impactados positivamente y se generarán liderazgos que podrán hacer grandes transformaciones sociales. Las transformaciones sociales en ese sentido, para Michel, dependen de la convicción. Y la convicción depende a su vez de tener un ideal de persona, un modelo de persona, uno mismo, ser fiel a los principios que uno postula. Tengo que ir terminando, entonces voy a acabar con un punto. Este tiene que ver con el mapa de la riqueza. En cierto momento del libro, Azcueta va a enfatizar, en artículos escritos con José Pisconte, va a enfatizar en un tema que es el mapa de la pobreza. Según él, hace 50 años que las instituciones públicas trabajan con mapas de la pobreza de este distrito, de esta provincia, y que son mapas construidos sobre las carencias. ¿Qué es lo que la gente no tiene? Y un balance de las carencias da como resultado el mapa de la pobreza. Y en base a ese mapa de la pobreza se toman decisiones, se hacen inversiones, se financian programas sociales y resulta que, sin embargo, en los últimos 50 años, cuando se ha procedido de esa manera con mapas de la pobreza, resulta que la pobreza no ha cambiado. Que si uno agarra el día de hoy, ¿dónde hay el 50%, dónde está el tercio de provincias más pobres del Perú? Son las mismas que hace 50 años. Ninguna de las que eran las más pobres hace 50 años, con mapas de la pobreza y planes de desarrollo y programas asistencialistas, ninguna ha salido adelante. Entonces el argumento de Azcueta es que a lo mejor la metodología es la que lleva a decisiones que solo persisten en la desigualdad, que no mejoran, que no atemperan, que no corrigen la desigualdad, sino que al contrario continúan la desigualdad. ¿Por qué continúan la desigualdad? En el argumento de Azcueta,
porque la metodología lleva a decisiones equivocadas. La metodología de partir de las carencias. Según su propuesta, se trata de partir más bien de un mapa de la riqueza, de lograr un mapa de la riqueza, y este mapa de la riqueza parte más bien de los recursos. No parte entonces de las carencias, sino de lo que una determinada región, distrito, provincia, región del país, una determinada zona tiene. Tanto lo que ya puso en marcha como su potencial, es decir, hay yacimientos aún no explotados, de esto, de aquello, hay una serie de potencialidades y otros proyectos puestos en marcha. Y en ese esfuerzo es que subraya el tema de la persona. Nuevamente, y como para cerrar, y ahora sí termino, a lo largo del texto, Azcueta es como devoto de una teoría que hace de la persona humana el centro de todo. Es el potencial principal. El potencial principal no es un yacimiento de oro, el potencial principal es la calidad de la gente. Y es a su vez no solamente el principal potencial, sino la meta de toda la reflexión, porque el objetivo de las páginas de Michel son lograr una transformación positiva, una transformación para el progreso, el bienestar, la felicidad de la persona humana. Muchas gracias.